El pasado 24 de marzo las calles de Argentina se llenaban como cada año en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia de las 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura entre los años 1976 y 1983. Como ocurrió el año pasado, el gobierno de Milei publicó en sus redes sociales un vídeo blanqueando la dictadura y negando la cifra de 30.000 desaparecidos. El narrador de este vídeo es Agustín Laje, actual director de la Fundación Faro de Milei, que anteriormente fuera el presidente de la Fundación Libre de Atlas Network y militante de Hazte Oír, la asociación tapadera de la Sexta, El Yunque, y en su juventud fue formado en contraterrorismo por la Universidad del Departamento de Estado de Seguridad de los Estados Unidos. Un año más, las calles de Argentina se llenaban de cientos de miles de personas conmemorando el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia por los 30.000 desaparecidos en la dictadura que supuso la etapa más oscura de su historia. Seguramente las marchas del 2025 fueron las más numerosas en la historia en oposición a la postura blanqueadora del gobierno de Milei y de la vicepresidenta amiga de los militares genocidas Villarroel, con imágenes impresionantes no solamente de Buenos Aires, sino de otras ciudades como Mar del Plata o Córdoba. Como ocurrió el año pasado, desde las cuentas oficiales del gobierno de Milei se difundió un vídeo intentando blanquear y justificar el accionar criminal de la dictadura militar, pidiendo la historia completa y asimilando la versión de Masera, que decía que lo ocurrido fue una guerra de dos bandos con algunos excesos de las fuerzas del Estado. Durante los 70 hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. Algo totalmente falso, ya que los grupos armados como Montoneros y el ERP en 1976 ya estaban prácticamente desarticulados y fueron la excusa para imponer a la fuerza las políticas económicas que promocionaron desde Estados Unidos con la Operación Cóndor. Cuando llegó el golpe de Estado, todas las organizaciones guerrilleras ya estaban prácticamente desvanecidas. El ERP termina de funcionar en julio del 76, Montoneros un año después ya... Toda la conducción montonera se va del país en diciembre del 76, los últimos se van en marzo del 77, entre ellas Patricia Bullrich, que se va al exilio a Brasil y después a México. Es decir, ya estaba totalmente desmantelado. Es decir, el golpe no fue para, como lo presenta el video, terminar con la guerrilla. El golpe tuvo otra proposición, que fue cambiar la estructura económica del país. Es decir, en el año 76 teníamos un 4% de pobreza y en el año 83 teníamos un 20% de pobreza. Lo primero que hizo Videla fue pedir un crédito, y todo el equipo económico, fue pedir un crédito al FMI. Entonces, y el FMI se lo da, ya lo pedí Isabel, pero el FMI se lo da a la dictadura. Y lo primero que hace Videla, cuando habla con Kissinger, que era el secretario de Estado, Kissinger le dice en la conversación: lo que tengan que hacer, háganlo rápido. El protagonista del vídeo, que trata de reescribir la historia, es Agustín Laje, actual director de la Fundación Faro de Milei, pero que anteriormente fuera el presidente de la Fundación Libre de Atlas Network, donde Milei formaba parte del consejo asesor. Precisamente, una de las grandes omisiones del vídeo es la participación y financiación de los Estados Unidos en la dictadura para imponer el sistema económico de la Escuela de Chicago, como en el resto de países víctimas de la Operación Cóndor, y curiosamente Agustín Laje se formó en Estados Unidos estudiando contraterrorismo en la Universidad del Departamento de Estado. Agustín Laje también tiene una gran relación con España, principalmente por su militancia en Hazte Oír, la asociación tapadera de la Sexta Paramilitar El Yunque, que editara uno de sus libros junto a Nicolás Márquez y que le dio cobertura en sus medios afines como Actual o Estado de Alarma. Agustín Laje no solamente justifica los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, sino que también anima con ahínco a la represión del gobierno de Milei contra los manifestantes en apoyo a los jubilados e incluso llama basura humana a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Celebramos a la policía, los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Son unas viejas hijas de puta, eso es lo que son, que criaron chicos para matar. Y una vez que, con toda justicia, terminaron con la vida de estas basuras humanas, estas viejas salieron a llorar derechos humanos. Y este sadismo solo se entiende con la formación en los Estados Unidos
que alimentaran exactamente igual a los militares que acometieron las mayores atrocidades de la historia de Argentina en la Escuela de las Américas. Algunos testimonios de los pocos supervivientes de los centros clandestinos de tortura y desaparición son absolutamente terribles y deberían ser suficientes para no justificar estas atrocidades. Te desnudan, te atan en la camilla. A mí me quemaron mucho con cigarrillos. Tengo quemaduras de cigarrillos en los brazos, en las piernas. La picana eléctrica. A mí me pusieron un caño en la vagina y en el ano. Y pasaban picana. Entonces la sensación es de que todos los órganos se te paran. Después escuché que lo traían a mi compañero, a Manolo, y le levantaron la venda y le mostraban cómo me torturaban. Lo recuerdo al ciego con el estetoscopio, controlando el ritmo cardíaco. Yo estaba dando de mamar, tenía un bebé de 5 meses, así que sentía que me chorreaba la leche y me la chupaban. Me pusieron agujas en los pezones y pasaban la picana. Me arrancó, eso me lo hizo Fesed, me arrancó uñas con una pinza. Esas eran las cosas que pasaban en esta habitación. Y yo casi que, como vos puedo decir, a mí no me torturaron tanto. Hubo otros compañeros, como le contaba yo a Gastón hoy, un compañero al que le quemaron los testículos con soplete, está desaparecido. Y que mientras se lo quemaban cantaba la marcha peronista. Compañeras embarazadas que eran torturadas con picana eléctrica. He contado con los dedos de las manos los compañeros. Agustín Laje, al igual que Milei, forma parte de la Internacional Reaccionaria, que suele tener encuentros con sus socios en la CEPAC, como los miembros de Vox, a los que apoya desde hace varios años. Es curioso cómo repiten los mismos argumentos de sus financiadores yanquis, obsesionados con Cuba y el comunismo, al igual que en la Carta de Madrid apuntan que quien está detrás de las fuerzas democráticas progresistas es Cuba, y las introduce a Jorge Massetti como miembro del ERP para fortalecer este vínculo, cuando Massetti murió en 1964 y el ERP se creó en 1970. Destaca el testimonio de Jorge Massetti, ex guerrillero del ERP, que en un libro autobiográfico contó su experiencia personal en los entrenamientos cubanos. Jorge Massetti murió en 1964 y el ERP empezó a operar en 1970. Así que calculo que para Agustín Laje, Massetti fue el primer viajero del tiempo. En cuanto a la cifra de 30.000 desaparecidos, que es simbólica y seguramente sea más elevada, Milei lleva años, al igual que Villarroel, desconociéndola, y a pesar de que ya en 1978 la Junta Militar, según documento desclasificado en los Estados Unidos, computaba como 22.000 los desaparecidos y los asesinados. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Esta cifra también sería avalada por militares como el general Camps, que según un registro de 1985 el escritor Borges habla de 30.000 desaparecidos. Según el general Camps, el número de desaparecidos, como se decía, era de 30.000. Con que hubiera uno solo sería de más. Y el procedimiento era horrible. Los secuestraban de noche. Aunque lo más terrible es la dificultad para concretar las cifras, ya que en muchos de los 814 centros clandestinos de torturas el objetivo era hacer desaparecer los cuerpos tirándolos al mar, al río o a lagos, una forma de actuar de la cual presumió la Junta Militar y el propio Videla, afirmando que no se podían considerar asesinados sino desaparecidos. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Señor presidente, este juicio y esta condena
son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Más de medio millón de argentinos tuvieron que salir del país y muchos de ellos eran familiares de los desaparecidos que nunca reclamaron los cuerpos por miedo a la represión y al silencio mediático, como demostró la carta enviada por Rodolfo Walsh a todos los medios argentinos denunciando la aparición de cuerpos incluso de menores de edad como Floreal Avellaneda, de 15 años, en diferentes partes de Argentina, incluso en Uruguay. La carta nunca llegó a ser publicada y a Rodolfo Walsh lo detuvieron al día siguiente y poco después lo asesinaron. Solamente en el antiguo ESMA, los vuelos de la muerte hicieron desaparecer a más de 4.000 personas que fueron lanzadas vivas, desnudas y adormecidos con una inyección. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. La Armada Argentina instrumentó ese sistema de la misma forma que los nazis en su momento crearon las cámaras de gas. La Armada Argentina creó ese método. Y ese método es el que usamos para eliminar alrededor de 4.000 personas, más o menos, lo que yo estimo, de la Escuela de Mecánica. ¿Y usted participó? Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Otra de las provincias donde con más fuerza se ejerció la represión y donde más centros clandestinos hubo fue en Tucumán, donde se encontraron en el Pozo de Vargas más de 37.000 piezas óseas enterradas por más de 30 metros de escombro. Quien estuvo al mando de todo ese operativo represor en Tucumán fue el genocida Antonio Bussi, que por casualidad de la vida fue el primer jefe de Milei tras terminar sus estudios. Curiosamente, también su hijo Ricardo Bussi fue el número 1 de La Libertad Avanza y junto a Milei ya hicieron apología de la dictadura y negaron la cifra de 30.000 desaparecidos. Ambos fueron promocionados por la Fundación Tucumana de Atlas Network, Federalismo y Libertad. Casualidades de la vida otra vez. Llegarme con toda. No hago una visión tuerta, una leída tuerta de la historia. Es decir, que es la que ofrece la izquierda y que, digamos, la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones. Eso no quiere decir que sea verdad, porque, o te hago yo la pregunta al revés, ¿me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Mostrame dónde están los 30.000 desaparecidos, mostrame la lista. Ricardo Bussi y Javier Milei también comparten su homofobia. El primero precisamente las puso en un acto de la Fundación Federalismo y Libertad, comparándolos con rengos y ciegos, mientras Milei los llamó pedófilos en una de sus charlas internacionales. Son personas, como dije al principio, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente. El que decide ser travesti, que se levante silencio, solo. Silencio. Pero no se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario.
Lo que no queremos es que lo banquemos entre todos, porque el que decidió su camino sexual es responsable de sus elecciones. No tenemos por qué hacer cargo de eso a toda la comunidad. No hay que olvidar que la batalla cultural financiada a través de estas think tanks tratan de destruir los mínimos consensos democráticos como la defensa de los derechos humanos o de la justicia social a través de la deshumanización que generan sus mentiras. La anomalía histórica de Argentina es que fue el único país donde se pudo juzgar a los dictadores financiados y dirigidos por una élite económica internacional que en el caso de otros países protegió la impunidad de sus ejecutores. Esta excepción fue gracias a la lucha incansable de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, cuyo testimonio fue silenciado y perseguido durante años, pero a pesar del amedrentamiento siguieron marchando y protestando. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Por eso, en su batalla cultural intentan manchar la dignidad de este colectivo, al igual que aquellos políticos como Néstor Kirchner, que se atrevieron a quitar el cuadro de los dictadores de las instituciones o que nunca pidieron un préstamo al FMI, vendiendo así la soberanía de Argentina. Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Y el segundo cuadro, el del... Hay que reivindicar la memoria histórica y el ejemplo de lucha incansable y dignidad de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que a día de hoy siguen buscando a los más de 300 bebés robados que aún faltan por devolverle su identidad. Y cada vez que se recupera, que recuperamos un nieto, es una prueba evidente más para decirle a Villarroel, a Milei y sus secuaces, que no sigan negando lo que la prueba lo está demostrando. Por favor, yo le diría a la Villarroel, si ella está de acuerdo que sus amigos, los genocidas, se hayan apropiado de los bebés, luego hayan asesinado a sus madres. Si están de acuerdo, tantas chicas embarazadas como se comprobó, los antropólogos forenses, 5 que estaban embarazadas, o sea, esos 5 nietos que podrían estar acá con todas nosotras, pero no tienen la cara de dar la cara. Así como el ejemplo de Argentina, único país donde los genocidas y criminales de lesa humanidad fueron juzgados, pero que Milei y sus acólitos insisten en blanquear. Por eso, hoy más que nunca tenemos que gritar nunca más. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial que desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un orden. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Así que nada, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, compartirlo, darle like, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Leticia, ¿quién se llevó a tu mamá? ¿Eran militares, eran policías? ¿Qué te han dicho? Decirme, no me han dicho nada, pero
así hemos comentado que eran los militares, se supone, ¿no? Pero después... ¿Y tú qué crees que habría que hacer con las personas que secuestraron e hicieron desaparecer a tu mamá? Para mí habría que ponerlos en la cárcel y que la justicia diga, porque, por ejemplo, por lo que se sabe, han hecho torturas y todo, y si nosotros, por ejemplo, lo podríamos en las torturas, estaríamos en el mismo lugar que ellos. No sé, así pienso yo. Entonces tú no crees, tú lo que crees es que hay que juzgarlos. Claro. ¿No crees que también habría que hacerlos desaparecer? Para mí que la justicia decida, para eso está.